En el corazón de la península ibérica, donde la historia y la leyenda se entrelazan en un tapiz de misterio, existen relatos que han permanecido ocultos durante siglos. Son historias que desafían la lógica, episodios que han sido cuidadosamente archivados en documentos reservados, custodiados por la Iglesia y el Estado, temidos por quienes los conocen y negados por quienes prefieren no mirar a los ojos a lo inexplicable. Hoy nos adentramos en el oscuro y fascinante mundo de los exorcismos en España, explorando algunos de los casos más inquietantes cuyos detalles, según se rumorea, han llegado incluso a los archivos secretos del Vaticano. España, tierra de profundas raíces religiosas, ha sido escenario de numerosos fenómenos sobrenaturales a lo largo de su historia. Desde los monasterios medievales de Castilla hasta las ermitas solitarias de Andalucía, los relatos sobre posesiones demoníacas y los rituales para expulsar al maligno han circulado de boca en boca, envueltos en un velo de temor y respeto. Sin embargo, algunos de estos episodios no se han limitado al folclore popular. Han sido recogidos, investigados y documentados por la Iglesia Católica, a veces con la colaboración de las autoridades civiles, y en ocasiones enviados a Roma para su análisis y custodia. Uno de los casos más célebres y perturbadores ocurrió en la década de 1710, en la localidad de Zugarramurdi, en Navarra. Aunque el lugar es más conocido por los procesos de brujería que desembocaron en la mayor caza de brujas de la historia de España, pocos conocen los informes que hablan de posesiones demoníacas asociadas a aquellos acontecimientos. Según los documentos conservados en el Archivo Secreto Vaticano, varios habitantes del pueblo comenzaron a manifestar comportamientos extraños. Hablaban lenguas desconocidas, mostraban una fuerza sobrehumana y sufrían convulsiones violentas. Los testigos afirmaban que durante las noches, en el interior de las cuevas, se escuchaban gritos desgarradores y cánticos blasfemos. Los sacerdotes locales, incapaces de controlar la situación, solicitaron la intervención de un exorcista enviado directamente desde Toledo, quien tras varios rituales afirmó haber liberado a los poseídos de las garras del maligno. Sin embargo, los detalles completos de estos exorcismos jamás fueron revelados al público. Solo unos pocos informes, redactados en latín y sellados con el símbolo del Santo Oficio, llegaron a manos de los inquisidores y, más tarde, fueron remitidos al Vaticano. Avanzando en el tiempo, encontramos el inquietante caso de la joven María de la Cruz, ocurrido en un convento de clausura en Granada en el siglo XVIII. Según los registros, María, una novicia de apenas 17 años, comenzó a experimentar visiones aterradoras y a pronunciar palabras obscenas durante las horas de oración. Las monjas, aterrorizadas, acudieron al obispo, quien ordenó una investigación exhaustiva. Los informes, que aún hoy se conservan bajo estricta confidencialidad, describen episodios de levitación, cambios en la voz y una aversión extrema a los símbolos sagrados. Varias religiosas aseguraron haber visto a María retorcerse en su lecho mientras una voz gutural, completamente distinta a la suya, profería amenazas y blasfemias. Durante semanas, el convento se convirtió en escenario de una lucha invisible entre el bien y el mal. Finalmente, tras una serie de exorcismos realizados por un sacerdote especialmente designado, la joven recuperó la paz, aunque nunca volvió a ser la misma. El caso fue considerado tan grave que el informe final fue enviado directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, donde permanece bajo el más estricto secreto. Pero no todos los exorcismos documentados en España pertenecen a tiempos tan lejanos. En pleno siglo XX, en la provincia de Albacete, se registró uno de los episodios más controvertidos y mejor documentados de la historia reciente. Sucedió en la década de 1940, en un pequeño pueblo cuya identidad se mantiene en el anonimato para proteger a los descendientes de los implicados. Una familia humilde comenzó a notar comportamientos extraños en su hija menor, Isabel, de apenas 12 años. La niña, que hasta entonces había sido tranquila y obediente, empezó a mostrar una agresividad inusitada, a romper crucifijos
y a rechazar la comida bendecida. Los vecinos aseguraban haberla visto caminar sola por los campos en mitad de la noche, hablando con voces que no parecían humanas. Ante el temor y la desesperación, los padres acudieron al párroco local, quien, tras presenciar varios episodios inexplicables, solicitó la ayuda de un exorcista experimentado. El ritual se llevó a cabo en la iglesia del pueblo, a puerta cerrada, con la presencia de varios testigos y un médico. Según el informe redactado por el sacerdote, durante el exorcismo Isabel gritó en latín y arameo, a pesar de no haber recibido nunca educación en esas lenguas. En un momento dado, la niña predijo la muerte de un vecino, que efectivamente falleció al día siguiente en circunstancias misteriosas. Tras horas de oración, salmos y agua bendita, Isabel cayó en un profundo sueño y despertó sin recordar nada de lo ocurrido. El caso fue reportado a la diócesis y, debido a la gravedad de los hechos, se remitió una copia del informe al Vaticano. Aunque la Iglesia nunca reconoció oficialmente la posesión, el expediente permanece clasificado como uno de los pocos exorcismos reconocidos en la historia moderna de España. En la década de los 80, en Madrid, un caso sacudió a la opinión pública y puso en entredicho los límites entre la ciencia y la fe. Se trataba de una joven universitaria, Ana, que comenzó a sufrir episodios de trance, durante los cuales afirmaba ser poseída por una entidad demoníaca. Sus padres, personas de profundas convicciones religiosas, buscaron ayuda médica, pero al no encontrar explicación a los síntomas, recurrieron a la iglesia. El exorcismo fue llevado a cabo por un sacerdote conocido por su experiencia en estos rituales, bajo la supervisión de varios psiquiatras. Lo que diferencia este caso de otros es la existencia de grabaciones de audio y video, que muestran a Ana hablando en idiomas que jamás había estudiado y reaccionando de manera violenta ante la presencia de objetos sagrados. El informe final, que incluía testimonios de médicos, familiares y sacerdotes, fue enviado al Vaticano, donde fue estudiado por expertos en demonología, aunque oficialmente se concluyó que Ana sufría de un trastorno psiquiátrico severo. Algunos de los presentes aseguran que lo que vivieron no puede ser explicado por la ciencia. Estos son solo algunos ejemplos de los exorcismos documentados en España, pero existen muchos otros, menos conocidos, que han quedado registrados en archivos parroquiales, monasterios y, según se rumorea, en los documentos prohibidos del Vaticano. En todos ellos se repiten ciertos elementos: la presencia de fenómenos inexplicables, el sufrimiento de los poseídos, la intervención de la Iglesia y el temor reverencial ante la posibilidad de que el mal pueda manifestarse en el mundo físico. La Iglesia Católica, consciente del peligro que supone la difusión de estos relatos, ha mantenido siempre una actitud de extrema prudencia. Los exorcismos solo pueden ser realizados por sacerdotes especialmente autorizados tras una investigación rigurosa que descarte causas médicas o psicológicas. Los informes, una vez redactados, son enviados a las autoridades eclesiásticas y, en casos excepcionales, a la Santa Sede. Allí, en los archivos secretos del Vaticano, se almacenan cientos de expedientes que narran con detalle los rituales, las oraciones, los síntomas y, en ocasiones, los desenlaces fatales de estos enfrentamientos con lo desconocido. Pero, ¿qué contienen realmente estos documentos prohibidos? Según algunos investigadores que han tenido acceso a ellos, se trata de informes exhaustivos, redactados en un lenguaje técnico y preciso, acompañados de testimonios de testigos, médicos y religiosos. En muchos casos, incluyen análisis médicos, fotografías, grabaciones de audio y, en los casos más recientes, incluso registros en video. Los documentos describen síntomas como la xenoglosia, la capacidad de hablar lenguas desconocidas, la aversión a lo sagrado, la fuerza sobrehumana, las levitaciones y otros fenómenos que desafían toda explicación racional. También se recogen los métodos empleados por los exorcistas, oraciones específicas, el uso de agua bendita, reliquias
sal exorcizada y, sobre todo, la invocación del nombre de Cristo como única defensa ante el poder del mal. Uno de los informes más impactantes, fechado en 1952 y procedente de un monasterio en Cataluña, relata el caso de un monje que, tras años de vida ejemplar, comenzó a mostrar signos de posesión. El documento describe cómo, durante los rituales de exorcismo, el monje fue capaz de revelar secretos íntimos de los presentes, detalles que solo ellos conocían, y cómo su rostro se transformaba, adoptando expresiones ajenas a su personalidad habitual. Los testigos aseguraron haber sentido una presencia opresiva en la sala, una sensación de frío intenso y un olor nauseabundo que no podía ser atribuido a ninguna causa natural. Tras semanas de lucha espiritual, el monje fue liberado, pero el caso fue considerado tan grave que el informe fue enviado directamente al Vaticano, donde se añadió a la colección de documentos reservados sobre exorcismos. En los últimos años, el interés por estos fenómenos ha crecido, impulsado por la curiosidad y el deseo de comprender lo inexplicable. Sin embargo, la Iglesia sigue manteniendo un estricto silencio sobre la mayoría de los casos, consciente de que la divulgación de ciertos detalles podría causar alarma o alimentar el sensacionalismo. Los exorcistas, por su parte, insisten en la importancia de la prudencia y la discreción, recordando que, en la mayoría de los casos, los síntomas pueden ser explicados por causas naturales y que solo en contadas ocasiones se recurre al ritual del exorcismo. A pesar de ello, los rumores sobre los documentos prohibidos del Vaticano siguen circulando. Se dice que en los sótanos de la Santa Sede, custodiados por guardias suizos y protegidos por sistemas de seguridad de última generación, reposan miles de informes sobre posesiones, milagros y fenómenos sobrenaturales ocurridos en todo el mundo. Entre ellos, los casos españoles ocupan un lugar destacado, tanto por la gravedad de los episodios como por la riqueza de detalles recogidos en los informes. Algunos estudiosos afirman que estos documentos contienen información que podría cambiar nuestra visión del mundo, revelando la existencia de fuerzas que trascienden la comprensión humana. Sin embargo, más allá de los archivos secretos y los informes confidenciales, los exorcismos en España siguen siendo, ante todo, historias de sufrimiento y esperanza. Son relatos de personas que, enfrentadas a lo inexplicable, buscaron ayuda en la fe, en la ciencia o en ambas. Son episodios que nos recuerdan la fragilidad de la mente humana, la fuerza de las creencias y el poder de lo desconocido. Y, sobre todo, son testimonios de una lucha milenaria entre el bien y el mal, una batalla que, según muchos, sigue librándose en la sombra, lejos de los ojos del mundo. Quizá nunca sepamos toda la verdad sobre los exorcismos documentados en España, ni sobre los documentos prohibidos que los recogen. Tal vez algunos de estos relatos sean exageraciones, malentendidos o intentos de dar sentido a lo incomprensible. Pero lo cierto es que, mientras existan personas dispuestas a creer, mientras haya quienes sientan la presencia del mal y busquen refugio en la fe, los exorcismos seguirán formando parte del imaginario colectivo, alimentando el misterio y recordándonos que, en los rincones más oscuros de la historia, aún quedan secretos por descubrir.